México empató 1-1 ante Ecuador en su último amistoso internacional. El Tri arrancó con fuerza gracias al gol de Berterame al minuto 3, pero Altívar empató de penal en el segundo tiempo. A diferencia del partido ante Colombia, México mostró una cara mucho más sólida, con una selección más agresiva, valiente y con mejor propuesta ofensiva. El equipo de Javier Aguirre fue el que más buscó el triunfo, dominando gran parte del encuentro y dejando sensaciones positivas de cara al futuro. México no ganó, pero recuperó el orgullo, el ritmo y la confianza que tanto necesitaba. Posicionamiento muy malo, desconocido el equipo ecuatoriano a la hora de marcar, a la hora de intentar la salida. Ya en el segundo tiempo equilibran, el partido se vuelve más parejo y yo creo que sigue resultando corto, regular, insuficiente lo que presenta la selección mexicana, entendiendo que generó las mejores ocasiones y que estuvo más cerca de ganar el partido. Con Tuca Ferretti, Paco Gabriel, Hugo Sánchez, José Ramón Fernández y Ricardo Peláez vamos a analizar las utilidades Tuca de este partido. ¿Con qué conclusiones puede irse el Vasco y la selección mexicana y el aficionado tranquilos a descansar? ¿Hay algo que tú digas, oye, este es un hallazgo importante? Sí, cómo no, acabas de mencionar, después de la paupérrima actuación contra Colombia, no me gusta hacer comparaciones, pero la voy a hacer hoy por primera vez. Me gustó el partido de hoy. Intensidad, fútbol, penetración, oportunidad de goles, todo que no tuvimos contra Colombia, hoy lo presentaron. Hoy sí, pudiera decir, me causa otra vez una buena expectativa, una buena esperanza. Ojalá lo sigan progresando, mejorando. Oye, José Ramón, el Tuca es presidente de los optimistas el día de hoy. Sí, optimista. El Tuca no se dio cuenta que Ecuador no es Colombia. Ecuador demostró que es un equipo que no tiene el nivel de Colombia. Segundo lugar. Calificó en segundo lugar, apretó, pero Colombia calificó después. El técnico argentino no es lo mejor del mundo. Bueno. Y le faltaron 3 jugadores claves, fundamentales, a pesar de la risa enorme de Paco Gabriel de Anda. Ecuador dejó 3 jugadores fuera que son. Y México también. Raúl, fuera. Es que soy risueño, soy risueño. Y un otro. Pero no fue el rival que esperaban. Ecuador lo dijo muy bien Javier. Hay que hacer una modificación ahí cuando saca Preciado, digamos que Preciado no el bueno, sino Preciado el malo. Será el técnico que tiene que ajustar completamente el sistema defensivo. No es normal que salga un jugador porque el equipo ecuatoriano estaba realmente muy mal. Pero eso no es algo que podamos, digamos, tomar como factor para demeritar. El primer tiempo de México en generación hubo falta contundencia, faltó definición, la tuvo Romo, la tuvo el Chiquito, tuvo una el Chucky, tuvo una Berterame, a lo mejor muy encima el centro del Chucky. ¿Cómo ves del primer tiempo al segundo tiempo el rendimiento de ambos? Javier, buenas noches, compañeros, buenas noches a todos. Sí, estoy de acuerdo con Tuca, que dice por primera vez, yo te he escuchado muchas veces así, y ahora me saliste muy honesto. Nadie lo sabe, Hugo, nada más tú, hombre. Bueno, porque te conozco muy bien. Ándale. Fíjate que me gustó la buena imagen, como dice Tuca, del primer tiempo. Después de la repasada que nos dio Colombia, indudablemente que esto era un partido con lupa para ver cuál era el funcionamiento defensivo, cuál era el funcionamiento organizativo y cuál era el funcionamiento en ataque. Y en cuanto a intensidad, en cuanto a planeación, en cuanto a fabricación de jugadas, vi a una selección muchísimo más atrevida y agresiva que contra Colombia el primer tiempo. Tanto fue así que el resultado tenía que haber sido de 2 goles para México y 0 para Ecuador en este caso. La intensidad, el funcionamiento defensivo, la agresividad y provocar jugadas en ataque, el primer tiempo fue muy bueno a comparación del segundo. El segundo ya se emparejó y ya fue diferente, pero sí, después de la repasada que nos dio Colombia, pues la imagen como que se enderezó Exacto. Con un buen funcionamiento futbolístico. Sí. Y el resultado para mí es injusto, porque México tenía que haber ganado, aunque sea por lo menos con un gol de diferencia. Ricardo Peláez, solamente 3 jugadores repitieron, los centrales y Lira. De los que mandó al terreno de juego,
¿quién te dio mejores sensaciones? ¿Israel en la marca conllevó a que se cambió? Sí. ¿O el caso del Chiquito Sánchez, que tiene algunos detalles? ¿Quién, digamos, levantó la mano hoy de los que están en duda para abordar el avión? Ahora te lo menciono. Buenas noches a todos. Me gustó el equipo mexicano, equilibrado. Johan sigue siendo para mí, por mucho, el jugador más seguro, el que te transmite más. Chávez hace un buen partido porque lo apareció en el área 2 o 3 veces generando fútbol ofensivo, además de cumplir con su misión defensiva. Israel Reyes para mí tendría que ser titular sí o sí en este momento. México genera condiciones al frente. Quiñones tuvo una clarísima que le pasa a Romo increíblemente. El Chucky, un tiro cruzado. El Chiquito Sánchez hace lo más difícil, pintar que va a tirar, se da la vuelta y queda de frente al arco y tira cruzado de zurda. Berterame una de cabeza que parecía relativamente fácil para él y la de Marcel Ruiz en el segundo tiempo. 5 opciones claras de gol. ¿Dónde quedó esa gran defensiva de Ecuador? No la vi el día de hoy, pero vamos a hablar de México. Defensivamente cumplió porque el gol viene precedido de un error, un mal retraso de Romo. Y hablar de Romo tengo que hacerlo porque Romo tenía que haber aprovechado su regreso a la selección como titular en su cancha, con su gente, con la camiseta de la selección y no aprovechó lamentablemente esta posibilidad. Vamos a ver qué pasa a futuro. Me gustó el equipo mexicano que mejoró muchísimo y creo que entiendo ahora por qué se hicieron los cambios. Hay una reacción favorable del equipo mexicano, saca un buen resultado. Yo creo que merecía mucho más en el terreno del juego. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Estás del lado del Tuca? Risueño, siempre soy risueño. Sí, hay que estar risueño siempre, Paco. Sí. Aunque pierda México, hay que estar risueño. Siempre, siempre. No, empató. Sí, pero a ver, pierda. Yo me quedo con lo que dice el Tuca, Hugo, Ricardo. Yo coincido plenamente en que México tenía que haber ganado este partido. Fue muy superior a Ecuador. Las ausencias importantes de Ecuador fueron en zona defensiva. Piero Hincapié, Caicedo, Estupiñán, que juegan en Arsenal, ¿Qué jugadores, Chelsea, Milan. No, espectacular. Lo de Ecuador es seguramente la selección que más, o el fútbol que más ha crecido en la última década en toda América, sin duda. Pero México juega como se tiene que jugar un partido después de que te hacen 4 goles. Pelotas disputadas, pelotas divididas, las ganó con el cuchillo entre los dientes, como se dice en el argot, como se dice futbolísticamente hablando, y generó mucho. Increíble porque nunca habían jugado juntos Berterame, el Chucky y Quiñones. Ahí es donde te das cuenta que cuando estás concentrado, cuando estás metido, puedes conseguir cosas importantes. Por eso yo creo que nos precipitamos mucho cuando en el resultado México gana, ya estamos para ser campeones del mundo, algunos lo dirán. México pierde, se tiene que ir el técnico. No es con el Vasco. Le pasó a Hugo y le ha pasado a todos los técnicos cuando algo sale mal en la selección mexicana. Somos así, nos vamos al extremo. Hoy, buen partido, México tenía que haber ganado, pero no quiere decir que esté resuelto el tema, ¿eh? No. Lo dice el Tuca. Tienes que mantener este nivel de aquí a la Copa del Mundo y mejorarlo para poder competir y para poder aspirar a tener, a ver, no exageremos, pero sí la mejor participación de México en una Copa del Mundo. ¿Tú crees que vamos a tener la mejor participación? Es lo que yo aspiro. Que México tenga la mejor participación en Copa del Mundo. Todos aspiramos a eso, sí, pero claro, los fundamentos sobre los que te puedes basar, a pesar de este partido, ¿a poco ya cambiaron radicalmente? O sea... No, yo siempre he pensado lo mismo. Nunca pensé que campeón del mundo, nunca pensé... ¿Piensas que van a estar entre los 16 o entre los 8? No, porque entre los 16, entre los 16 ha sido lo de siempre. No. Yo espero que México pueda hacer su mejor Copa del Mundo. ¿Pero qué lugar? ¿Entre los 16 que siempre ha estado o entre los 8? Su mejor Copa del Mundo quiere decir, ahora es diferente el formato. No, por eso. Entre los 8 mejores. Se supone, Paco, que por ser local podías dar el siguiente paso si hubiéramos hecho un proceso largo. Los dos mundiales México ha pasado a cuartos de final. Por eso, hoy el tema es estar entre los 8, ¿no? Ojalá que México pueda llegar a ser su mejor Copa del Mundo, pero no es pecado decirlo. No. A ver, ya primero vimos al Tuca como feo, medio raro, porque está diciendo que México juega bien. Después lo secunda Hugo, hoy contra y después lo dice Ricardo, y después lo digo yo. Y pareciera que estamos diciendo algo que no es real. Lo vimos. A ver, pero es que estamos diciendo lo mismo. Nosotros también dijimos que México jugó mejor, que mereció la victoria, que el primer tiempo Yo no escuché que dijeran eso. Yo os lo dije. Yo no lo dije. Que México tenía que ganar. México debió ganar, mereció ganar. ¿Y que México fue muy superior a Ecuador? Dije que México tuvo el primero y luego tuvo un par más en el primer tiempo.
que no aprovechó, que le faltó contundencia y luego se equilibró el partido. Ok. Ahora, si son 32 selecciones, Paco, y hemos 48. quedado, por eso, no, pero en el pasado, 32 y quedas en el lugar 13-14, ahora se supone que estando en casa, con 48, si quedas entre los mismos 16, Javier, No, yo digo que a mí me gustaría. El mérito Ah, en no esta a jugada, todos. el mérito en esta jugada es la presión que hacen para evitar la salida y termina rebotando la pelota en un jugador mexicano y aprovecha muy bien Berterame. El Chucky muy bien. Muy bien Berterame en la Pero el definición. Chucky muy bien, pero estas tienen que ir a la portería y esta tiene que terminar en gol. Cuando menos Romo tiene que tirar la primera y si ya se dio para Quiñones, la tira Pero ya para afuera. generamos, Por Javier, eso, ya se pero generaron está 5 opciones claras de gol. Pero hay que meterlas. Eso es porque bueno. en el Mundial si no las Claro, metes. claro. Ahora viene el Esto paso. para mí no es penalti, ¿eh? Para mí tampoco. No es penalti. A ver, ¿qué porque dice Eduardo? perdió el control del balón y él chocó contra el portero y era falta del delantero. Esta no la puede fallar Berterame. Era chocar ¿Ya la ven? pelota. ¿Ya ¿No ves, la puede Paco? fallar? ¿Qué? Esta no la puede fallar Berterame. No, claro que no. Bueno, entonces faltan esos pequeños, grandes Ya- detalles No, ya que hacen vimos la 3 diferencia. jugadas que tenían que haber terminado en A la gol. hora de una Copa del Mundo, Ah, claro. ¿No? Claro, pero hoy... Una hoy Copa del Mundo hoy te superaste a castiga, Ecuador. Paco. Una Copa del Mundo te castiga. Hoy superaste a Ecuador en todo, ¿eh? sí, en casa. Como debe de ser, aunque Claro. Ecuador tenga una eliminatoria sobresaliente Seguro. y tenías que haberle ganado en casa, ¿no? De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Oh, qué mal los de Ecuador saliendo con el balón controlado. No me extraña que dijiste que 3 defensas Que no no jugaron. Es que se Y el notó. contención. Es que cuando dijeron que estadísticamente Ecuador era defensivamente muy bueno, sí, pero querían ser delanteros porque querían salir con los balones controlados todo el tiempo y todo el tiempo Bueno, la Hugo, cagaban, Hugo, la pero, cagaban. a ver, jugaba Ordóñez, que juega en Bélgica, y Pacho, que juega en el Paris Saint-Germain. Increíble lo de Pacho, las fallas Bueno, de Pacho, ¿eh? pero también tiene que ver con lo que decía Ricardo de La vas y presión. lo aprietas Correcto. y provocas el error. O sea, es que empezaste diciendo, Javier, un Ecuador desconocido. México No, si es que defensivamente No, no, jugó. pero siempre que México gana, No. es desconocido No, el no rival. ganó, empató. A ver, y cuando le ganamos a Alemania, la peor Alemania. Y cuando No, le ganamos yo a no Francia, dije la peor Francia. Por favor, No, yo no démosle dije mérito eso. a la selección una vez. Está claro A ver, que Paco, es empate contra Ecuador. O sea, ¿Cómo? Es el segundo Vamos a del analizar Mundial, el partido. Conmebol, claro. sí, pero es empate con Ecuador. O sea, ¿Luego también, qué? tú lo acabas de decir. O sea, no podemos exagerar en la crítica cuando se pierde contra Colombia y tampoco podemos hacer fiesta por un empate jugó contra Ecuador en bien, no es Guadalajara. fiesta, pero México jugó bien. Sí, estamos Javier, diciendo que jugó bien, pero no las metió. Hemos venido diciendo de la generación de fútbol y creo que el jugar con el triángulo de medio campo 2-1 en vez de 1-2, con 2 mixtos, creo que hoy se vio Lira con Romo, uno se metía, el otro salía, aunque se equivoca, ¿no? Romo en la jugada del gol, pero el Chiquito no lo hizo mal, el Chiquito Sánchez es una buena opción para que juegue ahí, no sé si Tuca coincida, el físico no le ayuda, entiendo, pero puso el pase para el tiro de cruzado de Chucky, metió la pierna fuerte, bajó y se conformó en el tema defensivo cuando debía que hacerlo, hizo un buen partido, Chiquito pero Vázquez, siento que de lo mejor de México. es una opción en este momento para jugar en esa posición que está muy peleada. ¿Quién va a acompañar al centro delantero? ¿Quién va a jugar atrás de él? Los laterales, hay disputa en todas las posiciones y eso es muy bueno. En la portería ya quedó claro que Ochoa, pues teniendo un buen mundial va a estar, pero es lo que hay que analizar. la selección mexicana dio un paso adelante. No ganó, pero recuperó la identidad. En su amistoso internacional frente a Ecuador, el Tri empató 1-1 en un partido que significó mucho más que un simple marcador. Fue una prueba de carácter, una señal de que pese a las críticas, este grupo todavía tiene fuego interno, todavía tiene orgullo y todavía puede competir. México fue más que Ecuador durante amplios pasajes del encuentro. Tuvo la pelota, generó peligro y mostró una actitud muy diferente a la que se vio en la dura caída ante Colombia. Desde el inicio, el equipo salió con determinación. Apenas a los 3 minutos, Germán Berterame abrió el marcador tras una gran jugada colectiva que reflejó la intensidad que había pedido Javier Aguirre en la previa. Fue un gol de los que cambian el ánimo, de los que muestran que hay respuesta, que hay reacción. México presionó alto, recuperó rápido y el gol llegó como consecuencia natural de esa propuesta agresiva. Por primera vez en mucho tiempo, el Tri mostró ambición desde el pitazo inicial. A diferencia del partido anterior, donde el equipo se veía confundido y sin ideas, ante Ecuador el Tri fue protagonista, jugó con carácter, con ritmo, con valentía. Aguirre había sido claro en su mensaje. Los jugadores sin ganas, sin espíritu y sin compromiso no tienen lugar en esta selección. Y ese discurso pareció surtir efecto.
Los futbolistas entendieron que se estaban jugando más que un amistoso. Se estaban jugando su credibilidad, su orgullo y su lugar en el proceso mundialista. El equipo mexicano fue superior durante la primera mitad. Controló el mediocampo, manejó los tiempos y dominó la posesión. Hubo movilidad, hubo conexión entre líneas y sobre todo hubo actitud. Se notó que el mensaje del técnico había calado profundo. Los jugadores presionaron alto, se lanzaron a los duelos, corrieron cada pelota, no se guardaron nada. Esa intensidad fue la diferencia. Berterame, autor del gol, se mostró activo, generoso en el esfuerzo y participativo. Su anotación al minuto 3 fue producto de una jugada colectiva en la que participaron 3 toques precisos desde el medio campo. Un centro raso, una diagonal inteligente y una definición rápida. Así, México tomó ventaja y empezó a manejar el partido. Ecuador reaccionó con empuje pero sin claridad. México cerró bien los espacios, con una línea defensiva ordenada y un mediocampo combativo. El trabajo de los contenciones fue clave. Recuperaron, distribuyeron y cortaron cada intento de transición rápida del rival. El Tri se veía confiado, sólido, convencido de lo que hacía. Javier Aguirre se mantenía serio en la banda, pero dentro sabía que su equipo había cambiado. La energía era distinta. Ya no era ese grupo sin alma que fue arrollado por Colombia, sino un equipo que sabía a qué jugaba, que salía a competir sin miedo, con hambre y con orgullo. Esa fue la gran diferencia. Durante la primera mitad, México generó 3 ocasiones claras, una de Berterame, otra de Antuna y una más de un disparo desde fuera del área que pasó rozando el travesaño. El equipo mostraba intención. Había coordinación entre los extremos, movilidad entre los mediocampistas y decisión en el ataque. Ecuador, por su parte, se mostró incómodo. No encontraba su ritmo habitual, no podía salir jugando con comodidad. México presionaba alto y obligaba al error. El planteamiento del vasco fue efectivo. Líneas juntas, presión coordinada y agresividad en la recuperación. Cada vez que Ecuador intentaba salir por las bandas, se encontraba con un Tri comprometido que no regalaba espacios. La primera parte terminó con ventaja mexicana y con una sensación de alivio. La afición, que había sido muy dura tras la goleada ante Colombia, ahora veía otra cara. Un equipo más vivo, más determinado, más mexicano, y eso ya era una victoria en sí misma. Sin embargo, el segundo tiempo traería otro tipo de desafío. Ecuador adelantó líneas y comenzó a presionar con mayor insistencia. México mantuvo la compostura, pero en una jugada aislada al minuto 63, una falta innecesaria dentro del área terminó costando un penal. Altíbar, el delantero ecuatoriano, cobró con precisión y marcó el empate 1-1. El gol dolió, pero no desmoronó al Tri. Esa fue la gran diferencia. Antes, una jugada así habría significado el inicio del derrumbe. Esta vez no. México mantuvo la calma, reorganizó su juego y siguió atacando. Aguirre hizo algunos ajustes tácticos, refrescó las bandas e insistió en la presión alta. Quería ganar el partido y se notaba. Los minutos siguientes fueron los mejores del equipo nacional. México volvió a ser dominador, generó 2 ocasiones claras y mostró determinación para buscar el triunfo. La primera fue un cabezazo de Berterame que el arquero ecuatoriano desvió con una atajada espectacular. La segunda, un remate de larga distancia que pegó en el poste. El equipo fue insistente, con una actitud mucho más valiente que en los juegos anteriores. Hubo asociaciones rápidas, movimientos coordinados y una conexión entre los mediocampistas ofensivos que no se veía desde hacía tiempo. El equipo no bajó la intensidad ni se conformó con el empate. Quiso más, lo buscó hasta el final. Aguirre, al final del partido, reconoció el esfuerzo. Dijo que este México sí lo representa porque mostró carácter, disciplina y coraje. Agradeció a los jugadores por la actitud y destacó que el cambio no fue solo táctico, sino emocional. Hoy vi a un equipo con alma, dijo el técnico en conferencia de prensa. Eso es lo que queremos. Ganar o perder puede pasar, pero la actitud no se negocia. El mensaje fue claro. Aguirre estaba orgulloso de la reacción. Sabía que la crítica sería inevitable por el empate, pero lo que más valoraba era el cambio de energía.
México había vuelto a competir con intensidad, había recuperado su orgullo. En el análisis futbolístico hubo aspectos destacados. En defensa, México se mostró más concentrado, con mejor sincronización en los relevos y en las coberturas. Los laterales subieron con criterio y el mediocampo se mantuvo compacto. Hubo una línea más corta entre las zonas, lo que permitió recuperar la pelota con mayor rapidez. En ataque, el equipo fue más vertical. Se notó una intención de ir hacia adelante, de romper líneas con velocidad. Bertérame fue el más destacado, no solo por el gol, sino por su movilidad y sacrificio. También hubo aportes importantes desde el medio campo, donde los jugadores mostraron temple para manejar la pelota bajo presión. El regreso del espíritu competitivo fue evidente. México jugó con determinación y sin miedo. Cuando Ecuador apretó, el equipo no retrocedió, mantuvo la postura ofensiva y buscó la victoria hasta el final. Esa es la mentalidad que Aguirre quería recuperar. Este empate, en otro contexto, podría parecer un resultado menor, pero no en este momento. Después de la goleada contra Colombia, el Tri necesitaba enviar un mensaje de recuperación y lo hizo. Se vio un equipo con otra cara, con energía, con orgullo y con una propuesta clara. En Coapa la lectura fue positiva. Jugadores como Malagón, que no fue titular, observaron desde el banco con serenidad. El técnico confía en que este tipo de decisiones sirva para generar competencia interna. Aguirre busca que nadie se sienta seguro, que todos tengan que ganarse el lugar cada día. Esa es la mentalidad que quiere instalar. El público también percibió el cambio. Las redes sociales reflejaron una sensación distinta, ya no la frustración de días atrás, sino un reconocimiento al esfuerzo y al espíritu mostrado por el equipo. La afición no pide siempre ganar, pide entrega. Y eso, finalmente, fue lo que México dio ante Ecuador. El Tri ahora debe aprovechar este punto como impulso. El Mundial todavía está lejos, pero los cimientos se construyen desde estos partidos. Lo más importante no fue el resultado, sino la reacción. La selección mexicana, golpeada, criticada y cuestionada, respondió con fútbol y con actitud. En la segunda mitad del encuentro, Aguirre rotó el mediocampo buscando mantener la intensidad. Dio minutos a jugadores jóvenes que aprovecharon la oportunidad. Hubo energía, hubo compromiso y hubo disciplina. Esa mezcla es la base de todo proyecto exitoso. Ecuador, con todo su talento, no pudo imponer condiciones. México lo presionó, lo maniató y lo obligó a jugar incómodo. En los minutos finales, el Tri fue el que más quiso, el que más propuso, el que más corrió. Y aunque el gol del triunfo no llegó, el equipo se fue con la frente en alto. El 1-1 final deja lecciones positivas. Primero, que la selección mexicana tiene con qué competir. Segundo, que cuando el equipo se compromete, se nota. Y tercero, que Aguirre está logrando conectar con el grupo. Su discurso, que muchos consideraron demasiado duro, empieza a dar resultados. La prensa internacional destacó el cambio de actitud. Varios medios coincidieron en que México mostró un juego más moderno, más dinámico y más comprometido. El trabajo táctico fue evidente, pero lo más importante fue la mentalidad. Este equipo ya no se achica, compite. En el vestidor, el ambiente fue completamente distinto al de días anteriores. Se vio un grupo más unido, más alegre, más convencido. Aguirre felicitó a los jugadores por la entrega y les recordó que este es el camino. Dijo que ganar llegará, pero que lo fundamental es mantener esta energía, este deseo y esta convicción. En su análisis final, el técnico reconoció errores, pero valoró el cambio de actitud. Dijo que aún hay mucho por corregir, pero que si el equipo mantiene esta línea, México puede recuperar su nivel. Habló también de la importancia de reconectarse con la afición, de hacer que el hincha vuelva a sentirse orgulloso del Tri. Y lo cierto es que este empate, más allá del marcador, logró eso. México volvió a conectar con su gente, volvió a transmitir algo que hacía tiempo no se veía: pasión.
El gol tempranero, la presión constante, la búsqueda del triunfo hasta el final, todo eso construye credibilidad. Aguirre sabe que no hay tiempo que perder. Los amistosos son pruebas, pero también son oportunidades. Cada partido es un examen y cada jugador debe ganarse su lugar. El técnico está construyendo un grupo competitivo no por nombres, sino por mérito. La afición, exigente como siempre, empieza a ver señales de cambio. Y si algo se valora en México es el esfuerzo. El equipo que enfrentó a Ecuador dejó todo, jugó con el corazón. Esa es la base de cualquier proyecto ganador. De aquí en adelante, la exigencia será aún mayor. El mensaje del técnico seguirá siendo el mismo. El que no tenga hambre no juega. El que no sienta la camiseta no la usa. Y el que no soporte la presión no pertenece a esta selección. México, frente a Ecuador, demostró que puede competir contra equipos intensos y físicos. Lo hizo con fútbol, con orgullo y con actitud. Y aunque el empate dejó un sabor agridulce, el fondo fue positivo. Este Tri, el que se vio en la cancha, se parece más al que todos quieren ver. Esa es la versión que la gente espera. Un equipo que ataca, que pelea, que no se rinde, un equipo con alma. El siguiente paso será mantener esta línea. No sirve de nada reaccionar una vez, hay que sostenerlo. La consistencia es la clave, pero el primer paso está dado. México volvió a competir, volvió a creer y volvió a emocionar. Berterame fue el héroe del arranque, pero el mérito es colectivo. Cada jugador entendió su rol, cada línea funcionó mejor. El Tri bailó a Ecuador en varios tramos del partido, con posesiones largas, triangulaciones rápidas y movilidad constante. El equipo dominó el mediocampo, generó peligro y se plantó con autoridad. La defensa, más ordenada, no cometió errores graves más allá del penal. Los centrales estuvieron firmes. Los laterales apoyaron en ataque sin descuidar su zona. El portero suplente respondió cuando fue exigido. Fue un partido completo, sólido, equilibrado. En el plano emocional, el equipo recuperó la confianza. Esa es la gran ganancia. Después de ser humillados por Colombia, los jugadores necesitaban un partido así para limpiar la mente y lo lograron. Ahora deben sostenerlo y mejorarlo. El empate deja la sensación de que México está en el camino correcto. No es un equipo perfecto, pero está evolucionando. Aguirre logró lo más difícil, despertar el orgullo. Y cuando la selección mexicana juega con orgullo, todo cambia. Este partido contra Ecuador no pasará a la historia por el marcador, pero sí por el significado. Fue el punto de quiebre. El momento donde el Tri dejó de ser un equipo triste y volvió a ser uno que pelea, que propone, que compite. Aguirre tiene mucho trabajo por delante, pero ya dio el primer paso. El Tri empieza a recuperar el alma que había perdido. Y eso, en el fútbol, vale más que cualquier resultado.